La paz de Dios sea con todos ustedes, apreciados amigos y hermanos que están viendo este video. De verdad, hoy estoy muy agradecido, Señor, porque me regalaron esta Biblia. Esto no solamente a mí, ¿no? Se lo dieron a cientos de hermanos acá en Tovar, Estado Mérida, Venezuela. Y pues como usted verá, dice prohibida la reventa. Es una Biblia gratuita, la Biblia del estudio del expositor del ministerio Jimmy Swaggart, en el cual pues agradecemos a los ministros que han hecho este trabajo y que están cumpliendo esta misión de obsequiar esta Biblia a muchas iglesias. Bien, pero estando acá indagando de ella, pues como todo, ¿no? Porque para eso es una Biblia estudio, como eso es un comentario, usted sabe que los comentarios tienen siempre un punto de vista denominacional, a veces un punto de vista personal, y pueden existir controversias. Y eso es muy interesante saberlo. Y precisamente, pues he estado indagando de ella porque hoy fue que la recibí, ¿no? Y pues hubo un versículo que quise indagar, que es Malaquías capítulo 3, versículo 8, y me interesó mucho el comentario que quiero dar observación al respecto. Ya estoy aquí en Malaquías capítulo 3, versículo 8, dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y como usted verá, las letras negras es el texto bíblico y las letras rojas son el comentario, es decir, es el comentario que se da. Y aquí hay algo que quería aclarar, porque bien, lo voy a leer literalmente para que ustedes me puedan entender la idea. La pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Es directo y al grano. Demostró al instante la condición presente de Israel en que ellos, de hecho, habían robado a Dios. Pues vosotros me habéis robado. Declaren inequívocamente que habían robado a Dios, que es efectivamente una acusación muy grave. Le pregunta: ¿dijiste en qué te hemos robado? Trae la respuesta rápida a través del profeta: en vuestros diezmos y ofrendas. Algunos afirman que los diezmos son una parte del antiguo sistema mosaico y no se aplica bajo el nuevo pacto. Sin embargo, el pagar, escuche bien esta frase, el pagar diezmo se practicó muchos antes de la ley. Génesis capítulo 14, verso 20, Génesis capítulo 28, verso 22, también fue mandado bajo la gracia en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 23, versículo 23, Romanos capítulo 2, versículo 22, 1 Corintios capítulo 1, versículo 7 al 14, 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, Gálatas capítulo 6, versículo 6, Hebreos capítulo 7, versículo 1 hasta el 10. Y aquí dice luego: Abraham, un tipo de todo creyente, pagó los diezmos a Melquisedec, un tipo de Cristo, Génesis capítulo 14, verso 20, que establece la norma. Puesto que somos hijos de Abraham, hemos de seguir, escuche bien esto, hemos de seguir pagando los diezmos a la obra de Dios, que es la propagación del mensaje de Cristo y el crucificado. Gálatas capítulo 3, versículo 6 hasta 7 y 1 Corintios capítulo 1, versículo 23. Pero detalle que dice: hemos de seguir pagando los diezmos a la obra de Dios. Y detalle que aquí habla como si los diezmos fueran obligatorios para los cristianos, cuando sabemos claramente que estamos bajo el nuevo pacto y vivimos por gracia. Y cuando usted analiza Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 4, observará de que cada uno de los cristianos daban voluntariamente, es decir, ellos daban voluntariamente, no pagaban nada. Ellos sencillamente ofrendaban de manera generosa y voluntaria, lo que nosotros decimos dádivas. Pero bien, cuando nosotros vemos acá los versículos, no tiene nada que ver con el pasaje. Solamente el único que veo que tiene algo que ver con el pasaje es Génesis capítulo 14, verso 20, y Hebreos, también Hebreos capítulo 7, versículo 1 hasta el 10, que se habla precisamente de esa situación que tuvo Abraham con Melquisedec. Y cuando tú analizas en el Antiguo Testamento y vas bien a leer Deuteronomio capítulo 18, que se habla de la ley de los diezmos, se habla de 3 tipos de diezmos. Y no todos los israelitas diezmaban, escuche bien, no todos los israelitas diezmaban, solamente los ganaderos y agricultores. Por tanto, estos 3 tipos de diezmos tenían especificaciones. El primer tipo de diezmo era para los levitas, porque lógicamente era la tribu sacerdotal que se encargaba de administrar el templo. El segundo tipo de diezmo era para las fiestas religiosas de Israel, que eran 7 tipos de fiestas. Entonces se daba anualmente este diezmo. Y cada 3 años se daba un diezmo para las viudas, huérfanos, para los más necesitados y extranjeros. Es decir, que no todos los israelitas diezmaban, cosa que es muy distinta a la aplicación del diezmo que hoy en día hacen en las iglesias. Y disculpa que sea directo,
pero hoy en día se le pide a todo el mundo el diezmo, cosa que no es correcto, porque los primeros cristianos daban voluntariamente. Y es más, aquí se utilizan los textos que está en 1 Corintios capítulo 9, versículos 7 a 14, que Pablo está precisamente hablando sobre su derecho de apóstol y que bien, él también tenía derecho de poder ser sustentado, que le pudiesen ayudar para seguir su ministerio misionero y apostólico prácticamente. Aquí cuando vemos, sean en que 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, precisamente aquí Pablo no está hablando en ningún momento de diezmo, sino que cada primer día de la semana aparte algo. Observe que ahí no se está hablando nada de diezmo, sino de dádivas. ¿Ves? Y si vamos a Romanos 2:22, se está hablando de adulterio, no tiene nada que ver con el texto. Y si vamos acá a Gálatas 6, igualmente, es decir, es impresionante que a veces hay textos que no tienen nada que ver con el texto, es decir, están fuera de contexto prácticamente. Y esa fue la observación que estoy dando. Cuando vamos al nuevo pacto, observamos que los primeros cristianos nunca pagaron diezmo, nunca lo hicieron, nunca lo hicieron. Y si vamos a utilizar a Abraham como ejemplo para diezmar, Abraham fue el diezmo del botín. Si quiere leer Hebreos capítulo 7, precisamente tenía aquí en Nuevo Testamento, pero por factor tiempo, pues le quiero decir esto. Pues. Y si usted lee Hebreos capítulo 7, y lo voy a llevarlo aquí para que ustedes me puedan ir, voy a buscarlo aquí. Aquí estoy yo, mire, en Hebreos capítulo 7, ahí ve. Más adelante habla aquí, porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. ¿Ves? Mire, estaba en una guerra Abraham prácticamente, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Escuchen, mira cómo dice ahí, diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Y bien, aquí explica un poquito. Y después dice luego acá, en este versículo, pues, dice, considera pues cuán grande era a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Escucho bien, diezmo del botín, es decir, del botín de aquí, de esta lucha que él tuvo, de esa derrota. Si él no dio diezmo de todo lo que él tenía. Y además, precisamente, si usted lee Génesis capítulo 14, verso 20, en este pasaje va a ver que él el resto le dio una parte a los que estaban con él, y el resto se lo dio al rey de Sodoma y Gomorra. Y le dijo a Abraham a estos reyes que precisamente se lo da para que no dijeran que lo habían enriquecido. Entonces, era una cuestión voluntaria. Abraham dio un diezmo voluntario, pero aquí se habla de pagar, es decir, que tienen que darlo obligatoriamente. Pagar no es igual a dar, es muy diferente. Así que tengamos en cuenta estos detalles porque a veces, lamentablemente, existen estas malas aplicaciones bíblicas que están en contra de los principios bíblicos. Yo estoy de acuerdo que un cristiano dé a la obra del Señor, que ofrende, que colabore, que sea generoso con la obra del Señor. Yo estoy bien de acuerdo. Y estoy de acuerdo que un ministro es digno de su salario, que colabore con la obra del Señor. Pero lamentablemente cuando usted ve aquí estos textos, mire esta parte, en este comentario, pues hay una contradicción y prácticamente no está correcta esta interpretación. En el cual pues doy mi observación, no soy dueño de la verdad por si acaso, pero lo digo con mucha sinceridad y con mucha responsabilidad. Soy el pastor Yogi Rojas del Centro Cristiano Iglesia de Cristo Venezuela, Tovar, Estado Mérida. Dios les bendiga y bien, pues espero que haya servido este comentario.